Vamos a volver ahora sí un segundo a el tema que nos tenía en boga anteriormente, el regreso a el Congreso de la Ley de Etiquetado Frontal. Para hablar de eso está quien es politóloga y diputada nacional por el Frente de Todos. Es una de las autoras del proyecto de ley sobre el etiquetado frontal de alimentos. Su nombre es Florencia Lampreave. Florencia, acá Esteban Chiachi en Cítrica. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esteban? ¿Todo bien? Bien, bien, contentos, gracias por hacerte el momento para charlar un ratito. ¿Cómo has tomado esta novedad, o mejor dicho, no novedad, sino todo el laburo que ha conllevado, el poder tener esta nueva fecha, 26 de octubre, para votar la ley el proyecto de ley de etiquetado frontal? ¿Cómo fueron las negociaciones y cómo fue el arribo a esa fecha? Bueno, por un lado, nada, obviamente expectantes otra vez con tener esta fecha. Fue una lástima que nos hayan hecho perder estos 15 días para ver que ya podríamos tener la ley, pero sí, digamos, igual estamos contentos de tener la posibilidad de finalmente tener una sesión para tratar estos temas que tienen que ver con la calidad de vida del común de la gente. Eve Bonafini ayer mencionó incluso la ley de etiquetado frontal, creo que la pudiste haber escuchado en la marcha, lo vimos ahí en vivo. El tema ha desbordado a un montón de agentes por fuera de lo estrictamente alimenticio, es sociopolítico el asunto ya. Sí, porque tiene muchas aristas, digamos, en sí es obviamente una herramienta de información y de empoderamiento de cualquiera que consume para poder decidir, porque hoy estamos consumiendo una herramienta también de salud pública, ¿no? Porque estamos consumiendo excesivas cantidades de estos que son los nutrientes críticos que el sistema de etiquetas buscan advertir, en muchos casos sin nuestro consentimiento, sin saberlo, pero además detrás de eso también hay muchas discusiones que tienen que ver con todo, ¿no? El modelo de consumo, de producción, de comercialización de alimentos. Entonces toca muchas aristas que hacen a la cuestión de nuestra soberanía alimentaria y por ende, nada, moviliza también muchos actores de la sociedad civil. Es una ley que se ha trabajado, digamos, además de con cierto grado de transversalidad, sobre todo vienen empujando muchas organizaciones de nutricionistas, de profesionales de la salud, de militantes ambientales, y ahora se ha instalado cada vez más y es fundamental. Además de todo, es una herramienta que no es una innovación argentina, por lo menos no el sistema de etiquetado, sino que lo recomiendan las máximas autoridades en materia de salud, de derechos de niños, niñas y adolescentes a nivel internacional, y ya se ha implementado en otros países de la región mostrando buenos resultados. En Argentina tenemos una deuda pendiente porque nuestros índices de la malnutrición por exceso están muy mal, también ranqueamos en el consumo de bebidas azucaradas, este tipo de productos, y no tenemos una regulación que dé cuenta, que nos permita tener información, así es que necesitamos poner un poco un freno, decimos, a las mentiras de la gran industria alimentaria para saber qué es lo que estamos comiendo y poder decidir conscientemente. Y Florencia, ¿qué nos podés contar después del no quórum? ¿Cómo fue a reencontrarse? Porque está el acuerdo para que sea tratado el 26 de octubre, incluye firmas de Ritondo, de Negri, entendiblemente porque son parte del Congreso, pero en ese sentido, ¿qué nos podés contar de ese reencuentro? Y que hubo, la palabra que encuentro es que hubo que ceder o que hubo que negociar para poder garantizar el quórum. ¿Cómo fue esa negociación? ¿Qué podemos saber al respecto? Bueno, yo creo que nos han hecho dar, digamos, muchas vueltas con excusas de forma, digamos, porque en realidad no hay nada, todavía no han explicado qué pasó, por qué pasó lo que pasó, digamos, por qué no dieron quórum, por qué impidieron el tratamiento de estas leyes que son importantes para el conjunto de los argentinos. El resto del temario también eran temas con cierto grado de transversalidad, de acuerdo, y no temas ríspidos, y no han podido explicar. Yo creo que en parte eso también ha colaborado en lograr ahora tener esta sesión o esta nueva fecha, porque me parece que ha quedado también un poco claro para el conjunto de la sociedad, porque pusieron distintas excusas. Primero era un tema de formas, ¿viste? Y la realidad es que el temario en sí no ha cambiado demasiado, se van a tratar los mismos temas, y no se explica por qué motivo esto podría haber ocurrido en aquel martes y no hubiésemos perdido esos 15 días innecesariamente realmente, porque ese día, bueno, nada, había mucha expectativa, y bueno, las organizaciones, todos que estaban a la puerta, se fueron con las manos vacías. Pusieron excusas variadas, como decimos, algunas tenían que ver con cuestiones de forma, pero estaban ahí los diputados y diputadas mirando atrás de la cortina, y otros que estaban festejando no haber dado quórum, como si fuese algo, una lección al oficialismo o al bloque del Frente de Todos, cuando se tratan de leyes que son para la gente y no son de ningún espacio político en particular, y otros habían planteado también abiertamente que no les parecía una prioridad. Eso también hay que decirlo, con lo cual el cambio de actitud lo tiene que explicar la oposición, lo tiene que explicar el bloque de Juntos por el Cambio, porque todavía no ha quedado claro por qué motivo nos hicieron perder estos 15 días para poder finalmente tener una sesión y tratar estos temas que
espera la sociedad. Florencia, y comenzando a concluir, ¿no? Como politólogo y como militante te consulto porque tenés la parte técnica, si se quiere, y también la parte popular, la parte de la gente. ¿Cómo la gente que has hablado, la gente que te has encontrado, cómo ha reaccionado ante esta ley de etiquetado frontal? ¿Qué conciencia tiene sobre ella? ¿Y qué mejoras en la calidad de vida esperas ver en cuánto tiempo se implemente? ¿Cómo ves eso, esas aristas? Bueno, yo creo, como te decía, que es una ley que ha ido ganando mucho espacio, ¿viste?, en la discusión pública, pese a ser una herramienta muy específica. Al principio, digo, había muchos debates en torno a la ley de etiquetado, pero que en general, además, cuando uno la explica, lo comenta, lo habla, digamos, con vecinos, vecinas del común y demás, enseguida tiene adherencia, porque es muy difícil explicar que alguien se pueda oponer a que tengamos información, ¿no? O a que sepamos qué es lo que estamos consumiendo, sobre todo cuando está ligado, como te decía, a un problema de salud pública muy importante que atraviesa el conjunto de la sociedad, que son la proliferación de enfermedades crónicas no transmisibles, claro, que es la principal causa de muerte en nuestro país y en el mundo, que está ligada a la mala alimentación y que además está afectando a los pibes más chicos, digamos, a los nenes, nenas, y desde edades cada vez más tempranas. También hay que decir que un sujeto, digamos, muy importante de protección de esta ley son los niños, niñas y adolescentes, que están muy expuestos a estas publicidades, decimos, engañosas o de comida chatarra, digamos, que también se ven atraídos por estas promociones, personajes infantiles y demás, y que en muchos casos la familia, que por ahí uno dice con uno mismo, los adultos somos un poco, dice, con uno mismo uno es más permisivo, dice, bueno, hacemos cosas que no nos hacen bien, pero cuando se trata de la salud de los más chicos, cuidamos más. Y en este caso el problema que tenemos es que en muchos casos creemos que les estamos dando cosas que son saludables o inofensivas, como por ejemplo yogures, cereales para el desayuno. No estamos hablando de las golosinas que uno sabe, ¿no? Que eventualmente no es algo nutritivo, sino otro tipo de cosas, o las bebidas azucaradas, en muchos casos juguitos que parecen ser de fruta pero son pura azúcar, y esto está trayendo problemas. Por ejemplo, bueno, la diabetes tipo 2 es una enfermedad que antes era patrimonio exclusivo de los adultos y ahora aparece cada vez más en la infancia. Por lo tanto, es un tema que tiene permeabilidad, digamos, también lo trabajan muchas, digamos, desde distintos puntos del país, como te decía, además de las organizaciones de nutricionistas, de trabajadores de la salud, también en cierto sector que hace a la producción de alimentos frescos, que también ven que este modelo de producción de alimentos envasados, ultraprocesados, que traen problemas para la salud, también, digamos, poner en discusión el modelo de producción y comercialización de alimentos abona también la posibilidad de cierto crecimiento de economías regionales, de producción de alimentos que están vinculados a nuestras propias tradiciones y culturas, que también hay detrás una bancada. Es el caso de muchas provincias donde eso también, como decíamos, por ejemplo, la Cámara Frutihortícola Argentina y demás, también empuja este tipo de proyectos y de herramientas que ponen en discusión la alimentación, ¿no? Una colega mendocina nos mencionaba el caso de la fruta de esa provincia que se vería beneficiada por esta nueva ley. Y Florencia, la conclusión de la última, volviendo un poco a lo que mencionaba Eve ayer, vos mencionaste el término soberanía alimentaria, porque hablamos de dónde ponemos la guita, que en la comida de nuestros hijos son nuestra, los multiprocesados en la góndola, y no solamente guita, sino salud, y también es comercio. Digo, se juntan temas muy importantes, que supeditado a eso, el acceso a la información. Es realmente una misión de soberanía alimentaria, si uno lo ve así, ¿no? Sí, por eso decimos que si bien no parece ser, digamos, de manera directa, porque decimos es una herramienta que brinda información, que no prohíbe ni demoniza ningún alimento, simplemente nos va a dar información sobre productos de góndola, pero indirectamente es un paso, un avance en nuestra soberanía alimentaria, porque decimos, bueno, ¿qué es la soberanía alimentaria? La posibilidad de un pueblo de definir su política agraria, definir su política alimentaria, y para definir o para decidir, primero que nada hay que saber. Entonces un paso adelante también en esta deconstrucción alimentaria que hay que empezar a hacer en favor de ver cómo vamos modificando nuestros hábitos para tener un modelo de consumo, un modelo de producción y de comercialización que cuide nuestra salud, pero también cuide un montón de discusiones que están detrás, el trabajo argentino, que sean productos y alimentos accesibles, ¿no? A precios accesibles, saludables, que cuiden nuestros bienes naturales. Entonces hay una discusión, es una herramienta que de alguna manera toca todo lo que tiene que ver con nuestro modelo y nuestra soberanía alimentaria. Decimos es un avance en ese sentido porque nos permite por lo menos saber de que esto no se trata necesariamente de alimentos saludables, y también le da paso a otra industria, ¿no? Porque tampoco se trata de productos solamente frescos versus industrializados, sino que pueden ser productos industrializados que sean de calidad o que bajen ese nivel excesivo de ingredientes o nutrientes críticos que afectan nuestra salud, que se hagan de otra manera. Le da un paso a otras elaboraciones que tienen que ver con nuestras propias, como decimos, producción, economías regionales, pero sí creo que la pandemia además ha puesto más en evidencia que nunca lo insostenible del modelo actual,
y que tiene que ver con el cambio de patrones alimentarios aquí y en el mundo, que tiene que ver con también culturas que se han ido globalizando de alimentos, donde encontramos un mercado muy, muy concentrado en un puñado de empresas que venden cada vez más caro, de peor calidad, y tenemos un problema de los dos lugares, digamos, un problema de acceso a alimentos con precios que sean sostenibles y también de calidad, ¿no? Como estamos planteando. Más en un país como Argentina, con la diversidad y la capacidad alimenticia que tiene, es casi un pecado tener estas carencias en un país tan vasto para alimentar a tanta gente, que parece, como decía Macri, el supermercado del mundo en el peor de los términos, y para los propios muy poco. Claro, por eso digo, pero se ha convertido demasiado supermercado y poco tipo de producción de otra manera, por eso digo, también tiene que ver con volver a la comercialización de proximidad, ¿no? Digo, a poderle dar lugar, digo, que muchos de los que producen alimentos de otra manera, de los cinturones frutihortícolas en en las zonas periurbanas y demás, se están viendo siempre como empujados por otra forma de producir, empujados por la especulación inmobiliaria de sus tierras, empujados porque la rentabilidad a corto plazo no da paso, y están en disputa con un modelo que es el hegemónico, que en realidad de campo o de producción agroindustrial, que no necesariamente se destina a los alimentos, como antes decían, es un país productor de alimentos. Bueno, también hay que ponerlo, en muchos casos se produce para alimentar ganado extranjero, o se produce biodiesel, no necesariamente alimento que va a la mesa de los argentinos. Claro. Florencia, gracias por el tiempo muy claro, nos das herramientas para seguir abordando, y en una semana y un día estaremos cubriendo allí lo que es la votación, así que muchos éxitos. Muchas gracias a ustedes por la comunicación, les mando un abrazo. Abrazo inmenso, muchas gracias a ella, Florencia Lampreave, diputada nacional por el Frente de Todos, politóloga, militante y quien encabeza, una de las mentes detrás del proyecto de ley de etiquetado frontal. Un abrazo inmenso a Mili, a su prensa, que nos permitió este enlace con una de las protagonistas del momento. Digo, en una semana y un día estaremos cubriendo acá en vivo la votación por el proyecto de ley de etiquetado frontal,